Hola, hola. Hola a todos. Vamos a invitar a la licenciada Fernández Seriani. Muy buenas tardes a todos los que se están sumando y estamos esperando que la licenciada se conecte. Hola, ¿cómo estás, Vero? Hola, Aldi, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Vos a mí? Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, Vero, mientras vamos esperando que se conecten un poco la gente, vamos a adelantar que hoy vamos a hablar de un síndrome que creo que le sucede a muchas personas y que, bueno, vos después me sabrás decir si se agravó con la pandemia o no, que es el síndrome de burnout, que es a lo que le llamamos en general estar quemados por el trabajo, estar sobrepasados, también, bueno, una especie ya de obsesión. Así que bueno, en primer lugar quería que nos comentes eso. ¿Qué se le llama síndrome de burnout? ¿Cómo se lo puede identificar? Bueno, en principio es todo lo que dijiste. Está definido como síndrome de desgaste ocupacional, en realidad. Esto involucra sentimientos de falta de energía, de un agotamiento generalizado, también sentimientos y pensamientos negativos con respecto al trabajo, y también involucra una sensación de inefectividad y falta de realización, además de varios síntomas físicos a través de los cuales se manifiesta. Eh, Todo esto es así como está definido a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esto es así desde el año 2019, que fue cuando la Organización Mundial de la Salud incorporó al síndrome de burnout como un diagnóstico oficial, digamos, ¿no? Como con entidad. Antes de eso no ocurría. Por más que este síndrome fue primero descrito y observado por un psicólogo ya a principios de los años 70 y lo detectó en sus colegas y en trabajadores de la salud en general. Vos me preguntabas en relación a lo que fue la pandemia, se agravó obviamente primero en los trabajadores de la salud, porque el sistema de salud colapsó, o sea, y tenía una demanda y una exigencia para la cual no había recursos. Y en otro sentido, fuera de lo que es el área de los trabajadores de la salud, con el home office se empezaron como a mezclar los tiempos de la vida laboral y la vida personal, lo cual se convirtió en un combo bastante complicado. Todo esto es importante destacar que tiene que ver con una cronificación del estrés en el trabajo, ¿sí? O sea, no es que se da de un día para el otro. Y otra cosa, o el estrés mal gestionado, eso también puede tener que ver. ¿Por ¿Qué qué? sería el Hay que estrés mal destacar, gestionado? ahí voy, ahí voy. El estrés en sí mismo, de por sí, no es ni bueno ni malo. O sea, el estrés es una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo para adaptarse al medio y a las demandas que el medio le exige. ¿Sí? Entonces, hasta ciertos niveles, el estrés básicamente nos permite funcionar y adaptarnos al medio, a las demandas del medio. Entonces, podemos gestionarlo mientras sea saludable de determinadas maneras o puede agobiarnos un poco. Entonces, lo principal para saber es que el estrés de por sí no es ni bueno ni malo. ¿Y qué nos demanda el trabajo, el medio del trabajo? Nos demanda productividad. Hay una relación que está estudiada entre el estrés y la productividad. Si tuviéramos un eje de coordenadas, ¿sí? A medida que va aumentando el estrés, la productividad también va aumentando, va de la mano, ¿sí? Ah, mira. Estamos hablando de niveles de estrés como los que te dije, saludables, adaptativos, funcionales, que nos permiten Mm. estar como respondiendo a la demanda del medio de manera efectiva. ¿Qué pasa? Cuando ese estrés supera determinado umbral, ya la productividad no va más de la mano con él, Mm. sino que, al contrario, inicia una curva descendiente y chau, no se vuelven Claro. a juntar hasta que ese nivel de estrés pueda bajar.
el tema de la gestión del estrés tiene que ver también con eso. O sea, si nosotros podemos estar atentos a lo que está pasando en nuestro cuerpo, si estamos teniendo síntomas, nos podemos dar cuenta que ese estrés está elevándose por demás y que nuestra productividad o nuestra eficiencia, por así decirle, no va a ser lo que nosotros esperamos. Entonces, estar atento a determinadas alertas es lo que nos va a permitir regular un poco más eso y no autoexigirnos de manera tal que lo único que obtenemos como resultado es un estrés excesivo y la productividad ya no va más por ahí. Claro. Bueno, antes, por ejemplo, mencionabas lo que son los síntomas o las consecuencias físicas que puede traer este síndrome, y me imagino que con el estrés también sucede. ¿Cómo se ve, por ejemplo, en lo físico? ¿Cómo afecta a nuestra salud? Mirá, hay distintos niveles clínicos, ¿no?, de lo que es el síndrome de burnout. O sea que, como te decía, no aparece de un día para el otro. Entonces es importante que estemos atentos a detectarlos. Primero, hay un nivel inicial, por así decirlo, leve, ¿sí?, que a lo mejor puede mostrarse con una dificultad para levantarse a la mañana y emprender las tareas del día, o se puede manifestar a través de quejas vagas que tenemos acerca de las cosas que pasan en el trabajo, ¿sí? Y algún que otro pensamiento negativo al respecto. Pero hasta ahí llega, y ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención, porque lo mejor que podemos hacer es tratar de prevenirlo, el síndrome de burnout. ¿Por Sí. qué? Porque este es un primer nivel. Después hay un nivel moderado en el que también se empiezan a observar conductas de aislamiento o de vínculos más negativos con los colegas, eh, síntomas físicos como contracturas, tal vez tensionales, cefaleas, migrañas, o sea, puede llegar hasta, bueno, trastornos del sueño, ¿no? Insomnio, no poder dormir, trastornos gastrointestinales también. Entonces se va agravando cada vez más hasta que después sigue el nivel de grave, lo cual ya involucra tal vez conductas de automedicación o de abuso de sustancias para lidiar con ese malestar que nos genera el trabajo. Y el último nivel, que es un nivel ya más extremo, puede derivar en trastornos psiquiátricos o incluso ideas suicidas o intentos de suicidio. Claro, Por eso claro. es importante la prevención y estar atentos a todas las señales previas como para empezar a regular desde ahí tanto la autoexigencia como el manejo de los tiempos y no llegar a situaciones tan extremas. Bueno, hay un tema que lo mencionabas vos, que es el tema del perfeccionismo desadaptativo. ¿Cómo se relaciona? Primero que nos cuentes de qué se trata este perfeccionismo, y después cómo se relaciona con el síndrome de burnout. Hay muchos factores desencadenantes o que pueden ayudar a que este síndrome aparezca. El perfeccionismo desadaptativo, como bien mencionás, tiene que ver con un nivel de autoexigencia muy elevado por plantearse metas inflexibles y básicamente muy difíciles de alcanzar, con la consecuente autocrítica persistente por no haber alcanzado esos objetivos que nos planteamos, y también la percepción del error o la equivocación como algo inadmisible. Imagínate el nivel de exigencia que puede tener una persona que persigue todas estas metas. Sí, el perfeccionismo desadaptativo es un indicador clave también a trabajar para prevenir el síndrome de burnout. Porque otra cosa importante también en relación a este diagnóstico es que hay evaluaciones para detectarlo y para diagnosticarlo, más allá de la entrevista clínica, obviamente. Hay un inventario en Maslach, se llama, que es un cuestionario, básicamente, que evalúa todos los puntos que hay que evaluar para detectar si estamos ante un síndrome de burnout. Pero ¿qué pasa? Este diagnóstico debe ser un diagnóstico diferencial, porque así como si hay de base un perfeccionismo desadaptativo, si el tratamiento del síndrome de burnout es prioritario, porque tal vez sea más urgente, obviamente se va a eso, pero si no tratamos los factores que pueden ser predisponentes de base, eso va a volver a ocurrir.
Lo mismo, hay que descartar también que no se trate de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, que puede ir muy de la mano, o algún trastorno del estado de ánimo como algún tipo más depresivo. Porque Mm. si bien se da el síndrome de burnout y esos pueden ser facilitadores, claramente siempre hay que tratar si hay algo de base. Bueno, una de las cosas que mencionabas antes, justamente como para también vincularlo con lo que nombras, que es la ansiedad, que Sí, naturalizaste un poco la palabra estrés, que uno dice estoy estresado, quizás naturalizamos mucho decir eso, pero la sí, ansiedad también, ¿no? Es algo para naturalizar y entender que es una emoción más. exacto. El estrés de por sí, como habíamos dicho antes, que se trata como de una respuesta fisiológica de adaptación al medio, con lo cual probablemente no seamos tan conscientes cuando está ocurriéndose y tampoco es de aparición súbita. Por ejemplo, nosotros cuando estamos haciendo ejercicio físico, estamos estresando al cuerpo. Mm. Sin embargo, ahí no vemos nada de negativo, incluso jamás vamos a decir no hagas ejercicio físico porque estresas el cuerpo. Claro, porque me estreso. Claro, depende de qué ejercicio físico, ¿no? Bueno, Aunque obviamente siempre que sería una buena excusa, te digo, ¿eh? sería una excusa, pero traería complicaciones, claramente tendría un costo. Eh, la ansiedad tiene entrecruzamientos con el estrés, pero la ansiedad se trata de una emoción que sí entonces es de aparición un poco más súbita y que también tiene una duración mucho más corta en estado natural, digamos, si la dejamos estar. La ansiedad hay mucha tela para cortar sobre la Mm. ansiedad y sobre cómo nosotros al pelearnos con ella la seguimos manteniendo, pero si dejáramos, supongamos, el transcurso de la ansiedad como debería ser naturalmente, es una emoción que surge para ponernos en estado de alerta. Solo eso. Y al cabo de unos minutos, naturalmente baja, o sea, se presenta como en una curva, como todas las emociones en realidad. Sí. Entonces, esto que dijiste está muy bien. Hay momentos de ansiedad que contra los que no tendríamos que luchar porque así es como la empeoramos. Y también tiene que ver con los niveles, o sea, la ansiedad empieza a ser un problema cuando su intensidad y su duración o su aparición son demasiado exageradas, por así decirlo, en relación al evento que las dispara. Mm. ¿Sí? Inmanejable, digamos. Inmanejables o que ya están teniendo como una interferencia real en nuestra vida. O sea, que dejamos de hacer cosas para no sentir determinado nivel de ansiedad o tememos acercarnos a determinada cosa, situación, porque no queremos sentir ese nivel de ansiedad y empezamos a limitar nuestra vida. Hay muchos entrecruzamientos entre el estrés en niveles elevados y la ansiedad, pero el síndrome de burnout se relaciona más con lo que es el estrés cronificado o mal gestionado, que sí puede derivar en ansiedad, pero también puede ser al revés, como te mencioné antes. Si hay un trastorno de ansiedad de base, tal vez el síndrome de burnout pueda aparecer más fácilmente que en una persona que no tiene un trastorno de ansiedad de base. Bárbaro. Bueno, le contamos a los que se están sumando, a los que se siguen sumando, que estamos con la licenciada Verónica Fernández Seriani, directora de Psicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública, hablando del síndrome de burnout, un poco del estar quemado en el trabajo, así que quien tenga alguna consulta, quien quiera contar quizás alguna experiencia que le haya pasado, porque creo que todos en algún momento vivimos alguna situación así. Y retomando, de hecho, un poco lo que nombrabas con el tema de la pandemia, del home office, que esto sucedió mucho, que era una dificultad diferenciar entre los momentos laborales y los momentos de ocio en nuestro hogar, porque era todo en el mismo espacio, básicamente. Y hay muchos casos que la gente aún sigue haciendo home office. Entonces, ¿cómo se pueden manejar estos tiempos, estos espacios? ¿Cómo poner un límite? Bueno, por empezar, o sea, la situación ideal, en condiciones ideales, estaría buenísimo poder destinar un espacio de la casa específicamente a espacio laboral. Si fuera un ambiente con un escritorio, obviamente esa separación, esa delimitación sería clave. Ahora, esa situación ideal muchas veces no se puede cumplir. Entonces,
hay otras maneras de tratar de delimitarlo. Aunque sea en un espacio muy reducido, hoy en día hay incluso unos, que creo que surgieron a partir de la pandemia, unos escritorios chiquititos rebatibles, por ejemplo, que ahorran muchísimo espacio y que permiten destinar, aunque sea un espacio chiquitito, pero exclusivamente al trabajo. Después, tener cuidado, o sea, autocuidado, el autocuidado de nuestra propia salud, o sea, somos los responsables de nuestra propia salud. Entonces, es muy simpática la imagen de trabajar en pijama, ¿no? Trabajar Mm. desde la cama, pero eso no ayuda a delimitar los diferentes espacios y roles. Entonces, La sería típica, ideal me levanto 5 minutos antes 5 minutos. prender la computadora, sí. No, eso ya es empezar el día como destinado a mezclar los dos espacios y no está bueno. Pensá que cuando se viajaba al trabajo, si en este momento estás haciendo home office y antes toda tu vida viajaste a trabajo, seguramente pocas veces te quedó cerca. Entonces vos tenías un espacio, un tiempo que destinabas al viaje. ¿Por qué ahora no lo destinarías, digamos, a el cuidado de tu propia salud? Levantarte con tiempo, vestirte, tener un desayuno, o sea, el hecho de cultivar y adquirir hábitos saludables es clave también, tener en cuenta la alimentación, los tiempos de descanso también. Entonces, me levanto 5 minutos antes y prendo la computadora, puede ser muy cómodo, a corto plazo tal vez incluso es divertido, pero tratar de ir regulando eso, como para que sea todo equilibrado. Después, a ver, tratar de estar en un ambiente en el que no se favorezcan las interrupciones, o sea, las permanentes interrupciones de si estamos en nuestra casa o estar realizando, no sé, el famoso multitasking. Está muy bien, ay sí, trabajo bajo presión, rindo más, bueno, eso te sirve por un ratito, porque el multitasking o el estar ocupándose de varias tareas al mismo tiempo alarga los tiempos, o sea, no es que haces más cosas en menos tiempo, o sea, y eso está comprobado, o sea, que no solo destinás más tiempo a hacer la misma cantidad de cosas, sino que favoreces la aparición de errores y equivocaciones. Mm. Con lo cual vas a seguir destinando más tiempo y te vas a frustrar. Entonces, jerarquizar las tareas también, eso es importante, y destinar bloques de tiempo. Estamos en nuestra casa, estamos, podemos delimitar también los horarios, o sea, con el equipo de trabajo podemos tener como conversaciones, incluso hay empresas que lo hacen, que bloquean determinadas franjas horarias para no poner reuniones O y que la incluso persona esto pueda... de decir a partir de tal hora no contesto más mensajes del trabajo, porque si no esto pasa también con el WhatsApp, por ejemplo, que uno está siempre Sí, conectado, entonces estás siempre conectado con el ámbito laboral. Digo, aunque uno no quiera, no, uno mismo termina cayendo. el horario de corte debe ser respetado y eso va por parte tanto de las personas que trabajan como de los líderes y las empresas en sí. Tiene que haber como pautas estandarizadas al respecto. O sea, ya que estás ahí, no sirve porque va en detrimento tanto de la salud como de la productividad. Entonces, no es negocio para nadie. ¿Sí? Después, respetar el horario de almuerzo también, Mm. obviamente. Eso y más estando en tu propia casa, eso de comer en el escritorio, ya en las oficinas debería haber un corte para almorzar fuera de lo que es el escritorio, en tu casa muchísimo más. Mm. Después hacer descansos a lo largo de la jornada laboral, breves, estés en tu casa o estés en una oficina, eso es necesario. O sea, el descanso es parte del trabajo también. No De podemos estar sin hecho, parar. sí, de hecho creo que hay hasta aplicaciones móviles que te pones tipo cronómetro y te van marcando el tiempo que tenés de atención, 5 minutos de descanso, porque incluso se dice que uno rinde más porque no puedes estar todo el tiempo con la atención puesta en un mismo objetivo, digamos. Exacto. Bueno, eso tiene que ver con una técnica educativa con relación a esto que se da muchas veces en el trabajo y que se da también como una de las estrategias cuando una vez que aparece el síndrome de burnout, que tiene que ver con el uso efectivo del tiempo. Eso que mencionaste de un rato trabajando y también se usa para estudiar, incluso se llama Sí. técnica Pomodoro. O sea, se destina un lapso para estar concentrado en el trabajo y
se establecen descansos, pero definidos, o sea, no es cuando termino tal cosa, es a determinada cantidad de tiempo lo hago. Cortás y Eso es cortás. algo, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces empezamos como a, a dilatar los tiempos, porque bueno, sí, ya me falta un rato y termina todo mezclándose. Entonces, tener como una agenda, jerarquizar tareas, eso es muy importante, una agenda semanal, una agenda diaria, a través de la cual podamos jerarquizar tareas y ver cuáles son más urgentes, cuáles son más importantes, porque cuando todo es importante, nada es importante. O sea, Totalmente. la importancia es un concepto, digamos, relativo. O sea, una cosa es importante en relación a cuán importante es la otra. Si todo está en el mismo nivel de jerarquía, estamos usando mal el tiempo. Mm. Y antes nombrabas el tema de la técnica para salir del síndrome de burnout. Y justamente te iba a preguntar eso, ¿hay forma de salir? Digo, porque cuando uno empieza a esto, estar quemado por el trabajo, estar trabajando muchísimo, calculo que después cuando bajás ese nivel empezás a sentir que no estoy rindiendo de la misma forma, digo, de la cabeza te empieza a jugar en contra. Sí, seguro. Y por eso es tan importante como la autoobservación y estar pendiente de lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y lo que nos están diciendo nuestra productividad, justamente para detectar cuándo hay que empezar a regular o los descansos o lo que sea necesario, la comunicación con los compañeros de trabajo tal vez, para que todo sea un poco más equilibrado. Una vez que el síndrome de burnout está instalado y se requiere tal vez una intervención psicológica, una terapia psicológica, se va a tratar, por lo menos desde lo que es la terapia cognitivo-conductual, se va a tratar desde diferentes ámbitos. Obviamente, si es necesario, descanso, descanso del trabajo. Eso sí, o sea, hay que cortar. Si no se puede cortar de manera regulada para cuidar nuestros descansos y nuestra propia salud, en cierto momento va a tener que ser forzado. Mm, Porque realmente es para pensarlo. O sea, si de todas las cosas importantes o que creemos importantes, si no tenemos salud, no las vamos a poder hacer tampoco. totalmente. Entonces, desde lo que es el tratamiento, desde la terapia cognitivo-conductual, se abordan diferentes aspectos. Por ejemplo, desde la parte más fisiológica, que puede ser lo de la activación fisiológica, que puede tener que ver, por ejemplo, con los síntomas de la ansiedad que mencionaste, cuando se aparecieron, ¿no? Ciertos estados sí, ansiosos o de palpitaciones, de sentir, incluso se puede llegar a ataques de pánico. Entonces, autoobservación para detectar síntomas fisiológicos y esas activaciones que nos están dando señales de lo que pasa. Se pueden hacer un entrenamiento que tengan que ver con técnicas de relajación, como la relajación muscular progresiva, que es una técnica muy utilizada y que sirve mucho para poder diferenciar el estado de tensión muscular y el estado de relajación muscular. Mm. Entonces, si nos detenemos un minuto a ver cómo estamos en ese momento y descubrimos que estamos tensos, podemos apelar a ciertas técnicas para relajar eso. También hay técnicas de respiración que tienen que ver con lo que es la relajación o con técnicas que tienen que ver con centrarse en el momento presente y no dejar que los pensamientos o esos aceleres que a veces nos invaden nos lleven a otro lado y terminemos haciendo 800 cosas en piloto automático completamente desconectados de nuestra tarea y nuestro cuerpo. Eso tiene mucho que ver también con algo que se llama mindfulness o atención plena, que se trabaja mucho para poder gestionar y regular el estrés de manera saludable y no permitir que siga elevándose hasta que nos perjudique. Eso sería todo el aspecto fisiológico. Después está el aspecto conductual, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, enseñar al paciente habilidades de regulación emocional, que tiene que ver también con esto, con la ansiedad, por ejemplo. Empiezo a sentir la ansiedad, bueno, a ver, yo sé que se comporta como una curva, que no va a subir indefinidamente y entonces no voy a empezar a temer tener un ataque de pánico ni nada. Voy a tomar la ansiedad como una emoción que me está señalando algo sobre lo cual puedo actuar, tal vez para modificar.
Bueno, antes había Eh, ta- justamente una pregunta, perdón, pero te interrumpo, pero había justo una sí, pregunta en este sentido, si hay alguna técnica o forma para disminuir la ansiedad. sí, hay. Tenemos que ver de qué niveles de ansiedad estamos hablando. O sea, las que yo te mencioné anteriormente, que tienen que ver con lo fisiológico, la relajación muscular progresiva de Jacobson se llama, es una técnica que vamos a decir regula, ni disminuir ni controlar la ansiedad. Esas palabras tratamos de no usarlas tanto, vamos más a modular o a regular la ansiedad. Eh, Esa es una técnica, pero que se tiene que hacer primero supervisado, o sea, se tiene que enseñar minuciosamente. Y después, cualquier cosa que tenga que ver con lo que es la atención plena o la relajación centrada en la respiración, eh, cualquier técnica de meditación también va a servir. Sí, Bueno, hoy en día ahora se por suerte pueden, son, sí, son muy fáciles incluso de encontrar ahí en Spotify, en YouTube, digo, uno puede encontrar meditaciones guiadas en muchísimos lugares, así que no hay excusa en ese sentido. exactamente. Eso para la ansiedad eh, es fundamental, diría. Y después hay que observar si estamos realmente ante niveles de ansiedad que sí que podemos gestionar con estas técnicas y aprender a modular y aprender también a aceptar, ¿no? Y no luchar contra la ansiedad de manera que vamos a perder seguro. Eh, y si no, obviamente es recurrir a un profesional de la salud mental, importantísimo que tenga título y matrícula habilitante, eh, porque también se puede evaluar si eso tiene que ver ya más con un trastorno o con niveles de ansiedad que pueden ser fácilmente gestionables, pero hay técnicas y tampoco hay recetas estandarizadas para todo el mundo. O sea, cada uno también tiene que ver lo que le funciona. Mm. El ejercicio físico, si llega a haber algún trastorno del sueño, no es muy efectivo que se haga en horarios nocturnos, porque, como Mm. te dije, estresa al cuerpo, el cuerpo un poco se activa y es más difícil bajar. Pero el ejercicio físico, como una rutina, como un hábito saludable que se adquiera de manera frecuente, también ayuda muchísimo a la ansiedad. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia del ocio en sí, en nuestra vida, digamos? Porque a veces es visto como, ah, no estás haciendo nada, ¿viste? Pero es necesario un ratito de ocio. Es necesario, incluso es necesario a veces sentirse aburrido. O sea, eh, el otro día tuve una charla al respecto con un paciente y me decía, no, ¿cómo me voy a permitir aburrirme? Sí, o sea, a ver qué pasa. ¿Cuál es el problema de estar aburrido? Estás un poco aburrido y decís, bueno, a ver, voy a buscar algo que me entretenga, pero esta idea de no parar y de estar siempre haciendo algo, también nos evita entrar en contacto con algunas cosas que tal vez nos dan un poco de miedo, como lo son la ansiedad. ¿Qué pasa si me Mm. quedo acá sin hacer nada? 5 minutos. ¿Me empiezo a poner ansioso? ¿Y qué pasa si permito que esa ansiedad pase? No es tan grave. Entonces, el ocio es clave. Es clave porque es una parte necesaria de la vida, porque es una parte que aporta al descanso y aporta a lo que vos también decías antes, como la técnica esa que dijiste, ¿no? Si no te tomás un descanso, es lo que hablábamos antes, el estrés va a seguir subiendo y tu productividad o tu motivación o tu disfrute, o sea, van a bajar. Mm. Bueno, acá nos Siempre, preguntan, perdón, pero sí, ¿qué tan importante es el humor y reírse para regular el burnout? bueno, el humor y la risa son herramientas claves, no solo para el burnout, o sea, para todo. O sea, puede facilitar la toma de una perspectiva nueva sobre el mismo problema. Ya también se generan como efectos químicos en la risa y el humor que ayudan a tal vez contrarrestar la, la, estas hormonas que a lo mejor el estrés elevado hace que sobreabunden. También la risa y el humor tienen como efectos que son muy similares, y esto está científicamente comprobado, muy similares a la meditación.
Así Entonces, que los beneficios siempre, a a reírse, o sea, reírse. humor negro, lo que sea, pero siempre va a tener, el humor y la risa siempre son beneficiosos para la salud, ya sea síndrome de burnout o cualquier otra cosa. Bueno, bueno, Ibero, ya como para ir terminando, también consultarte un poco relacionado a lo que nombrabas antes de los tiempos de ocio y demás, si también a veces hay una búsqueda quizás de estar ocupado, de estar trabajando y demás, la típica, ¿viste? Para no pensar, estoy ocupado para no pensar. Claro, bueno, ahí hay una cosa más profunda, decir qué es lo que no querés pensar, o sea, y por qué. O sea, esto se denominaría una conducta de evitación desde la terapia cognitivo-conductual. O sea, ¿qué es lo que estás evitando? ¿Qué es lo problemático ahí que tenés que estar ocupado todo el tiempo? Y siempre es importante también hacernos como dos preguntas, que son, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Y qué es lo que esto me está demandando? ¿Qué es lo que esto me está costando? O sea, son dos preguntas que si se ponen en perspectiva y concretamente nos pueden llevar a hacer como un balance y encontrar un equilibrio y darnos cuenta de qué es lo que está pasando ahí. Eh, sí, obviamente a veces no es tan fácil de notar. Entonces también vuelvo a que se pida ayuda, a que se consulte. Si estamos notando que en nuestra falta de ocio, digamos, o nuestra sobreocupación está siendo perjudicial en cierto sentido, o ya no nos está sirviendo como nos servía en determinado momento, bueno, hacerse las preguntas y consultar, ya sea, tal vez a veces es necesario recurrir a un profesional de la salud mental, a veces simplemente es prestarse atención a uno mismo y decir, bueno, a ver, tengo esto enfrente y por más ansiedad o emociones displacenteras que me genere, si es algo que yo tengo que hacer y que me orienta hacia lo que yo considero importante o valioso, bueno, lo hago con las habilidades de afrontamiento que tenga o con las que al recurrir a alguien que me pueda ayudar pueda aprender. Y sobre todo no tener prejuicios a la hora de decir necesito ayuda o ir a buscar ayuda, porque con el tema puntual de la salud mental hay un cierto prejuicio a la hora decir no, no voy a ir a pedir ayuda porque, entonces también en ese sentido salir de ese pensamiento. Bueno, acá Sí, Ignacio claro que sí. nos pregunta si hay alguna forma de acercamiento cuando vemos que una persona está muy estresada o ansiosa. Sí, bueno, primero transmitirle nuestra preocupación, obvio. Segundo, pregunté, bueno, la comunicación, que yo lo mencioné en relación a lo que son los equipos de trabajo, la comunicación es clave en todos los vínculos de nuestra vida. O sea, es comunicación asertiva y plantear desde nuestra perspectiva o no con la idea de que el otro cambie lo que está haciendo, porque si es una persona que está muy ansiosa o que está muy sensible, tal vez es necesario explicarle qué es lo que estamos sintiendo nosotros con respecto a lo que le pasa y no ir directo a lo que vos estás haciendo tal cosa, porque la acusación, o sea, ese señalamiento se puede sentir como una acusación y no va a resultar en lo que nosotros esperamos. Entonces, primeramente siempre acompañar y abrirle el espacio a esa persona para que hable, a ver si realmente tal vez necesita ayuda, tal vez abriéndole el espacio a esa persona se permita delegar algo que lo está como abrumando. Entonces, por empezar, diálogo y la apertura a que la otra persona responda y pueda pedir ayuda. Bárbaro. Elina nos pregunta si se puede encarar la ansiedad por el lado lúdico o del juego. Sí, entre otras cosas, sí, pero hay que ver también que el lado, no sé de qué juego o parte lúdica estamos hablando, pero por ejemplo que no funcione a manera de evitación. ¿Viste lo Mm, que hablábamos antes? Bueno, estoy también. ocupado todo el tiempo. Bueno, Todo se eh, relaciona con todo, estamos viendo. hay que observar, hay que observar. Eh, hay que ver, a lo mejor hay actividades o juegos que favorecen lo que es lo que te mencionaba antes, la atención plena. Por ejemplo, no sé, pintar. O sea, pintar con acuarelas, por ejemplo, puede ser una especie de meditación, entre comillas. Puede favorecer la atención plena y el centramiento en el momento presente. Bueno, también hay un montón de actividades que pueden favorecerlo.
el juego a mí no se me ocurre cuál puede ser, pero sí, obviamente. Y también si estamos hablando, no sé, de un juego de competencia, como, no sé, como te dijera, un deporte, Mm. deporte, actividad física, competencia, sí, eso va a ayudar. Si se practica de manera regular, siempre va a ayudar a regular la ansiedad. Bárbaro. Bueno, Verónica, la verdad, muchísimas gracias. Muy, muy interesante todo el pantallazo que nos diste y también a modo de concientización, lo que decíamos, si se están sintiendo sobrepasados por el trabajo, saber pedir ayuda, saber ayudar también a quien lo necesita preguntándole qué le pasa. Y bueno, este vivo también fue una forma de darle la bienvenida a Verónica, que se suma como directora de psicología en la Fundación Iberoamericana de Salud Pública. Y los invitamos también a que nos sigan, que vamos a estar anunciando muy pronto que va a haber novedades acerca de cursos y talleres que va a estar dando la licenciada. Sí, bueno, muchas gracias, Aldi, muchas gracias a todos los que se sumaron. Espero haber aportado, aunque sea un poquitito de luz sobre el tema. Es un tema complejo, hay muchas cosas más para decir, pero al menos para visibilizar esto es importante tenerlo en cuenta a manera de prevención más que nada, es lo más importante. Totalmente, así que ya saben, a darle más importancia al ocio, a los tiempos de meditación y a permitir aburrirse sobre todo. Así que, Exacto. bueno, muchísimas gracias, Muchas Vero. gracias. Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron. Chao, buenas noches. Chao, chao.